Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder reencontrarnos una vez más y poder compartir la palabra, que esa palabra sea alimento a nuestro corazón, que podamos tener oídos para escuchar y un corazón listo para responder, para obedecer lo que el Espíritu Santo nos habla y de esa manera poder ser gratos delante de Dios. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 12, del 22 al 26. Mateo, capítulo 12, del 22 al 26. Dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y el tema para esta semana es: no a la división, sí a la unidad. No a la división, sí a la unidad. En esta historia Jesús ministra, trae liberación a un hombre que estaba endemoniado. Y ese espíritu o esos espíritus malos que afectaban a ese hombre le impedían, entre otras cosas, le impedían escuchar, pero le impedían hablar y le impedían ver. Estaba ciego y mudo. Y Jesús, con el poder del Espíritu Santo sobre él saca, echa fuera ese demonio. Y cuando ese ser maligno sale, suelta a este hombre, pues dos cosas visibles reflejaron ese acto de liberación: que ese hombre pudo hablar, pudo pronunciar palabras. No sabemos cuánto tiempo había estado sin pronunciar palabras, pero pudo hablar. Y otra cosa es que él pudo ver. Entonces fue algo maravilloso. O sea, de pronto él podía ver, podía describir todo lo que miraba y podía hablar. Y dice que toda la gente estaba maravillada, estaban anonadadas, estaban así atónitos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué poder! ¡Qué milagro! ¡Qué unción! O sea, estaban así emocionados. Y la pregunta que se hacían las personas es: ¿será él? ¿Será Jesús el hijo de David? ¿Será Jesús el Salvador, el Mesías que estamos esperando? ¿Será él el enviado de Dios que tanto fue profetizado en la antigüedad? Pero cuando los líderes religiosos escucharon que la gente se preguntaba si él era el Mesías, entonces ellos, para descalificar a Jesús, para impedir que la gente lo reconociera como Mesías, ellos dijeron: él hace milagros por el poder de Satanás. O sea, diciendo, él es enviado de Satanás, él es un siervo de Satanás. El poder milagroso que ustedes ven no es de Dios. Ese poder el diablo se lo dio a Jesús. Cuando Jesús escucha esa mentira tan terrible que los líderes religiosos hablan, él entonces da una respuesta. Hoy no vamos a estudiar todo el episodio, hay muchas enseñanzas valiosas, importantes ahí, pero bueno, yo quiero centrarme en una de ellas que considero que el Espíritu Santo quiere que tú y yo prestemos atención. En su respuesta, en la primera respuesta que da, Jesús nos alerta de lo que sucede cuando un grupo de personas se divide. Hoy vamos a hablar de eso, de la división, de cómo la división afecta, daña, de cómo la división hace que grupos, que familias, que iglesias, que ciudades, que reinos sean arruinados. Y cada vez que la división entra a un grupo de personas, viene caos, viene ruina y viene destrucción.
Entonces, lo primero que quiero comentar es que debemos entender lo que es la división y el efecto que la división causa sobre los grupos o las comunidades de personas. Jesús, cuando escucha lo que los líderes dicen, dice: Satanás no puede estar dividido. La palabra división, la palabra griega merizo, quiere decir partir. Un ejemplo es cuando tú tienes un pastel, ¿verdad? Y entonces lo partes, lo cortas en pedazos para poder repartirlo, para poder distribuirlo. Esta es una excepción positiva. No es nada malo partir un pastel y repartirlo. Cuando la alimentación de los 5,000 dice que ellos partieron el pan y lo repartieron entre la gente. Pero también tiene un lado negativo, que es donde Jesús enfatiza en este texto, donde merizo quiere decir cuando cada persona busca sus propios intereses, cuando hay un desacuerdo. Eso es diferente. No es lo mismo partir algo para repartirlo que haber desacuerdo, que cada uno esté peleando lo suyo propio, que cada uno quiera hacer lo que considera que es lo que debe hacer y entra en choque con las ideas, pensamientos, ideas de los demás. Entonces, cuando hay eso, se llama división. Es interesante, ¿no? Que todos hemos escuchado, en el caso de nosotros que estamos en la visión G12, visión, ¿verdad? Estar enfocados en algo. División, que hay dos visiones, tres pensamientos, 5 opiniones, 5 maneras diferentes de pensar sobre el mismo asunto. Eso es una división, que ahora cada persona está jalando por su lado, cada persona está buscando lo suyo propio, cada persona está en desacuerdo con los demás. Y eso es lo que Jesús dice, la división, ese desacuerdo, ese que cada uno busque lo suyo propio por encima del bienestar de los demás. Eso es una división. Un ejemplo, o bueno, 2 ejemplos bíblicos de división. Voy a leer Ezequiel capítulo 28 del 11 al 16. Este pasaje es una profecía al rey de Tiro, pero por la descripción que hace podemos entender que se refiere también a la creación de Satanás, de Luzbel. Dice Ezequiel 28, 11: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín protector, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Cuando habla del enemigo de la creación de Satanás, dice que él fue creado perfecto, lleno de hermosura, lleno de sabiduría. Era como una obra hermosa, destacable que Dios había hecho. Y dice que era perfecto en todos sus caminos hasta el día que nació la maldad en su corazón. Hasta el día que él entró en desacuerdo con Dios. Hasta el día que él buscó sus propios intereses, ya no los intereses de Dios. Eso es una división.
cuando uno entra en desacuerdo. No, yo no pienso igual, no, a mí no me parece eso, no, yo creo que hay que hacerlo de esa manera diferente, no, yo creo que así no es, que es así. En ese desacuerdo hubo algo que hizo que el desacuerdo entrara en el corazón del enemigo. Y ese desacuerdo hizo que él empezara a buscar lo suyo propio. Entonces él ya no estaba al servicio de Dios, él ya no quería cumplir los propósitos de Dios, él ahora quería construir sus propios propósitos, él quería seguir su propio camino, él quería derrocar a Dios y sentarse en el lugar de Dios. Eso es una división. Y tuvo éxito en su campaña porque dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus brazos, en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Fue tan astuto en manejar esta división que logró convencer a la tercera parte de los ángeles de Dios. Logró envolverlos en sus argumentos, en sus razonamientos, en sus propias ideas. Entonces fíjense, en el cielo ya no había un solo pensamiento, ya no había una sola visión, ahora habían 2 visiones, la visión de Dios y la visión de Satanás. Y había 2/3 partes de ángeles que seguían el propósito, que caminaban en común acuerdo con Dios, pero había una 1/3 parte de ángeles comandado por Satanás, que ellos ahora buscaban otra cosa, que ellos ahora seguían su propia agenda, que ellos ahora querían hacer algo diferente. Eso es una división. Y todos sabemos el final de la historia en el cielo, que fueron vencidos y fueron arrojados a la tierra. Otra historia de una división está ahora ya no espiritual, sino terrenal. Está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 6. ¿Recuerdan la historia del joven Absalón, hijo de David? Que él estaba resentido contra su padre, que él estaba enojado contra su padre. Y miren lo que pasó. Dice versículo 1, 2 de Samuel 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de lo de Israel. Qué tremenda descripción. Lo que pasó en el cielo también pasa en la tierra. En este caso, Absalón tenía su propia visión, tenía sus intenciones diferentes a la del rey, al que era su padre. Él tenía su propio plan. Él aspiraba a algo diferente de lo que quería su padre David, y él empezó a ganar el corazón de las personas usando tácticas como las que acabamos de leer. Y de pronto lo hizo por 2 años, no fue que lo hizo por una semana o por 2 meses, sino 2 años maquinando ese plan, envenenando, robando el corazón de la gente, sembrando pensamientos incorrectos acerca de la autoridad. Bueno, y todo ese proceso tan terrible que él fue elaborando causó una división en el reino. Entonces vemos lo que significa la palabra división. Es cuando hay desacuerdo con la autoridad.
Es cuando uno ya no está caminando en el mismo propósito, sino uno tiene su propio propósito, uno tiene su propia agenda. Es donde uno ya quiere hacer lo suyo propio y ya no está caminando en el propósito global del grupo de personas. Eso es una división. Y ha ocurrido tanto en el cielo como ocurre aquí en la tierra. Lo quiero destacar también, que cada comunidad de personas, donde hay reunidas personas, siempre va a haber un peligro de sufrir división. Sí. Jesús dice que los reinos pueden dividirse. Los reinos son las naciones, los gobiernos terrenales. Que las ciudades pueden dividirse. Bueno, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro que tenemos de naciones divididas: Corea del Norte, Corea del Sur. En el pasado, recuerdan el famoso muro de Berlín. Bueno, algunos, los jóvenes quizás no vivieron esa época, pero había un muro que dividía la ciudad de Berlín. De un lado era Alemania Oriental, el otro Alemania Occidental, y había un muro y familias quedaron separadas, familias quedaron, ya no se podían ver, ya no se podían abrazar. Entonces las divisiones existen en las naciones, las divisiones existen en las ciudades. Hay iglesias que están divididas, que no tienen una sola visión, sino que hay diferentes visiones, hay diferentes intenciones en diferentes líderes, y es terrible cuando eso pasa. Pero también hay hogares donde hay división. Hay hogares donde no hay acuerdo. Recuerden que división significa no estar en desacuerdo. Hay hogares que cuando se va a tomar una decisión, Padre Santo, es una batalla, donde cada persona quiere imponer su idea, cada persona quiere imponer su propio plan, su propio propósito, y defienden a muerte su posición, y se gritan, se ofenden, se lastiman, se dejan de hablar. Bueno, es una guerra. Entonces, siempre donde hay un grupo de personas hay problemas, ¿verdad? Está el potencial de que haya problemas. Hemos aprendido que Jesús mismo dijo que es imposible que no haya conflictos, que es imposible que no haya desacuerdos o diferencias entre las personas. Eso no se va a acabar. Pero Jesús dijo que sí podemos aprender a reconciliarnos, que sí podemos aprender a ponernos de acuerdo, a buscar la paz, a buscar el perdón, la restauración entre las personas, entre las familias, entre las comunidades. Entonces, aunque siempre va a haber momentos de tensión y de desacuerdo, Dios nos ha dado pautas bíblicas para que podamos solucionar, para que podamos buscar la reconciliación, buscar la unidad, la armonía en la familia, en la iglesia, en la célula, en la colonia, en la ciudad, en el país y en el mundo. Tristemente, muchas veces, aunque sabemos lo que debemos hacer, aunque sabemos que tenemos que buscar la reconciliación, que tenemos que practicar el perdón, que tenemos que aprender a dialogar para buscar acuerdos, tristemente muchas veces dejamos que el dolor, que el enojo, que el orgullo, que los celos se arraiguen en nuestros corazones, y el resultado es divisiones. Ese es el resultado, separación. Que ya no hay la unidad, ya no existe la armonía, cada uno jala por su propio lado. Y lamentablemente muchos núcleos de personas, empezando desde la más pequeña, que es la familia, hasta las mayores, están divididos. La división es algo que ha proliferado en la raza humana. Cuando hay una división, sea en una familia, sea una iglesia, sea unas colonias, sea una ciudad o una nación, cuando hay una división, los resultados siempre serán muy destructivos. Las palabras que Jesús habla
para un grupo de personas que está dividida, dice, será, hablando de Satanás, dice, bueno, hablando de un reino, si un reino está dividido, será asolado. Esa palabra desolado quiere decir arruinado, destruido, ¿sí? Entonces, cuando un grupo de personas se divide, viene destrucción, viene ruina sobre ese grupo de personas. Hay familias que eran familias hermosas, familias unidas, familias bendecidas, pero cuando dejaron que la división entre, esas familias han sido destruidas. Hay iglesias que estaban avanzando, que estaban haciendo crecer el reino de Dios, pero permitieron que la división entre y esas iglesias quedaron destruidas. Hay empresas que iban creciendo, que iban teniendo éxito, pero entró la división y quedó destruido. Entonces la división trae ruina, trae destrucción. Dice Jesús que cuando un grupo de personas se divide, no va a permanecer, quiere decir, no podrá quedar en pie, no podrá sostenerse, no podrá mantenerse, no va a quedar en su lugar. Y eso es algo que ha afectado tanto. Le digo, desde los núcleos pequeños como las familias hasta los núcleos grandes. Cuando se permite la división, entonces empieza a entrar la debilidad, empieza a entrar el caos, empieza a entrar la confusión y todo lo que iba viento en popa empieza a derrumbarse, empieza a caer, todo lo conquistado se empieza a perder, todo lo que hemos alcanzado se empieza a disipar y bueno, es una situación lamentable, verdaderamente lamentable, verdaderamente es triste, es muy doloroso ver los resultados de una división. El pecado, en la Biblia dice del pecado que el pecado crea una división entre Dios y el hombre. Escuchen eso. Dice que estamos destituidos, estamos separados. Hay una barrera que se levantó entre Dios y el hombre. Hubo una división. El pecado trae división. Y el enemigo lo sabe. Por eso él siempre va a buscar que tú y yo pequemos. Porque él sabe que en el momento que pequemos, entonces se crea una división entre Dios y el hombre. Hay una historia, no voy a leerla, sería muy larga, pero un día un rey que se llama Balac fue a contratar a un profeta que se llama Balaam para que maldijere al pueblo de Israel. Al principio el profeta Balaam no quiere ir, pero bueno, la codicia, el amor al dinero, ver lo que podía ganar, hace que al final vaya. Y bueno, dice la Biblia que cuando llegó a un lugar y abajo, estaba en un lugar alto y abajo veía el campamento y le dice, ahora maldice ese pueblo. Y no puede maldecirlo. 3 veces intentó y no pudo. De su boca salían palabras de bendición. Y una de esas veces él dijo, el pueblo que vive en santidad, ese pueblo que vive bajo la cobertura de Dios, ese pueblo no hay hechicería, no hay brujería, nada lo puede dañar, nada lo puede destruir. Es un pueblo protegido por Dios. Entonces, como él se dio cuenta y el rey que lo contrató se dieron cuenta que mientras el pueblo estuviera bien con Dios, que mientras el pueblo de Israel viviera en unidad, unido a Dios, no había nada que lo pudiera derrotar. Entonces ellos idearon un plan. Ese hombre, Balaam, le dijo al rey Balac que organizara una fiesta y que invitara a los hombres, a los varones de Israel, y los llevaron a esa fiesta y ahí pues empezaron a comer, empezaron a tomar y las mujeres se prestaron a esta situación, las mujeres de Moab, y empezaron a fornicar con los hombres de Israel. Y en el momento que entró el pecado, mire, en el momento que el pecado llegó, se creó una barrera entre Dios y el pueblo de Israel. Antes del pecado, Dios estaba cuidando, Dios estaba protegiendo, Dios tenía cobertura sobre Israel. Cuando llega el pecado, crea una división y ya Dios ya no puede cubrir, Dios ya no puede proteger, Dios ya no puede bendecir a su pueblo. Hay una división que era el pecado. Y ese día murieron 23,000 varones. ¡Wow! Entonces,
El pecado trae división. Y cada vez que nosotros le abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta a la división que traerá ruina, que traerá destrucción, que traerá desgracia, que vendrá a arruinar todo lo que amamos, todo lo que está cerca de nosotros. Entonces la división es algo terrible. No piense que es algo ligero. Por eso Jesús le dice, mire, ustedes están diciendo que yo estoy echado fuera de los demonios por un demonio. Dice, no saben lo que dice. Satanás no es tonto, dice. Él sabe que si divide, va a quedar destruido. Lo segundo es que como hijos de Dios debemos procurar siempre vivir en unidad con los demás. Es mi deber como hijo de Dios, como creyente en Cristo. Yo no puedo permitir la división, yo no puedo consentir la división, yo no puedo apoyar la división. Y es algo que debemos de grabarnos en nuestro corazón. No estoy hablando solo de la iglesia, estoy hablando en mi matrimonio, estoy hablando en mi familia, estoy hablando en el lugar donde trabajo, en la empresa donde trabajo, estoy hablando en mi célula, estoy hablando en mi colonia, en mi barrio, en mi comunidad. Como hijo de Dios debo procurar siempre vivir en unidad con los demás. Salmo 133 dice, el 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Debo procurar vivir en unidad con los demás. Aquí dice que debemos de habitar. Habitar quiere decir vivir o convivir. Debo de vivir juntos en armonía. Y eso, vivir juntos en armonía, no es solo algo físico. Yo puedo vivir en un mismo techo. Yo puedo dormir en la misma cama que mi esposa y no, aunque estamos juntos, como dice el refrán, juntos pero no revueltos. Podemos estar juntos físicamente, pero cada uno puede tener un propio propósito diferente. Puede haber un desacuerdo entre nosotros. Aunque estamos juntos, no hay entendimiento, no hay puntos en común. Y dice que la meta es no solo estar juntos físicamente, sino tener unidad de pensamiento, tener un mismo propósito, tener una misma visión. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Se describen dos palabras. La palabra juntos, ya lo hablamos, estar cerca el uno al otro, ¿verdad? Estar cerca el uno al otro, estar próximo. Eso es algo físico, pero unánime quiere decir de común acuerdo, tener la misma mentalidad, un mismo parecer, una sola visión. Sí es posible. Había 120 en el aposento alto y todos los 120 tenían el mismo propósito. Estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Cada uno de ellos tenía la misma actitud de esperar, de fe, de anhelar. Cada uno de ellos compartía la misma visión de recibir el poder del Espíritu para salir a ministrar al mundo que estaba perdido. Entonces, sí es posible, no es algo que sea como una ilusión. Es posible que en tu matrimonio estén juntos y en armonía. Es posible que tú y tus hijos estén juntos y en armonía. Es posible que tú y tu célula estén juntos y en armonía. Es posible que como iglesia estemos juntos y en armonía. Es posible que en tu empresa estén juntos y en armonía. Es algo que sí se puede hacer. Y no solamente se puede, que es un mandamiento que Dios nos da de vivir juntos en armonía. En Filipenses capítulo 2, versículo de 2 al 4, Pablo nos dice cómo es posible que vivamos juntos en armonía. Y él dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Pablo nos pide, vivan en unidad. Y él explica lo que debemos hacer. Debemos tener el mismo sentir. Vamos a sentir lo mismo, el mismo sentir. Debemos amarnos los unos a los otros. Debemos tener el mismo propósito, la misma visión. Debemos ser humildes de corazón. Debemos valorar a nuestros hermanos. Debemos buscar el beneficio de todos por igual. Debemos dejar atrás la envidia, los celos, los pleitos, el orgullo. Pablo dice, no es si puede, si quiere, dice, hagan esto, necesitan hacer esto, necesitan practicar estos principios para vivir en unidad, para vivir en armonía. Qué tarea tan complicada, quizás tú digas, esa tarea es difícil. Sí, porque cuando hay orgullo, porque cuando uno quiere salirse con la suya, porque cuando uno solo busca lo propio, lo que le conviene, bueno, es imposible que haya unidad. Para que haya unidad uno tiene que ser humilde. Uno tiene que pensar en torno al grupo, no a mí mismo. Esa actitud egoísta es lo que está destruyendo muchos matrimonios. Pensar en mí mismo. Esa actitud egoísta es propio de los niños. Los niños solo quieren lo de ellos, no les interesa lo demás. Pero una señal de madurez es que uno piensa en los demás. Uno piensa primero en los demás. Las decisiones que uno va a tomar va buscando el bienestar común, buscando que todos sean beneficiados. Y esa actitud de humildad, de amor, esa actitud de valorar, de honrar a los demás, es lo que crea un ambiente correcto para poder vivir juntos en armonía. Es posible lograr eso. No es algo fuera de nuestro alcance. Claro, se requiere esas actitudes que dice Filipenses 2. Hay que dejar, dice, dejar todo aquello que estorbe por el bien de todos. Solo es posible vivir en unidad y en armonía cuando somos obedientes a la voz del Espíritu Santo que nos guía para relacionarnos correctamente con los demás. Solo bajo la dirección del Espíritu Santo es como podemos tener unidad y armonía. Y otra vez volvemos a llegar a los puntos medulares que estamos hablando, que nuestra prioridad siempre va a ser escuchar, oír y obedecer la voz del Espíritu Santo. En estos días he tenido que hablar con algunas personas que quieren tomar decisiones, ¿verdad? Que quieren como alejarse de un grupo. Y mi pregunta para ellos siempre es, bueno, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué vas a salir? ¿Por qué vas a apartarte de allá? Porque nosotros, ya hemos hablado, no podemos vivir por emociones. Tenemos que estar seguros que lo que vamos a hacer es lo que Dios quiere que hagamos. Y ese rendirse al Espíritu Santo, ese corazón manso para ser guiado en cada decisión, es lo que va a generar un ambiente de unidad en mi familia, en mi célula, en mi iglesia, en mi comunidad. Ese ambiente de unidad. Es posible, Dios quiere, Dios pide que vivamos juntos y en armonía. Para terminar, quiero decirles que donde hay unidad y armonía, Dios derrama su bendición. Eso es lo que dice el Salmo 133, dice, porque allí donde están los hermanos juntos y en armonía, donde hay una sola visión,
donde todos tienen el mismo propósito, donde todos caminan buscando el bienestar de los demás, donde hacen a un lado sus intereses y buscan los intereses de la comunidad. Dice, ahí donde hay esa unidad, Dios derrama su bendición y su vida abundante. ¡Wow! ¡Qué gran recompensa hay para quienes aprenden a vivir juntos en armonía! Los hogares se llenan de alegría, de paz, de amor, de prosperidad. Cuando un hogar está unido, hay eso. Hay alegría, hay gozo, paz, prosperidad, hay felicidad. Se disfruta estar en una familia donde hay unidad. Las empresas crecen, las empresas alcanzan sus metas, las empresas prosperan, las empresas van para arriba cuando hay un ambiente de unidad entre los que trabajan en esa empresa. Las iglesias crecen y se multiplican, las iglesias avanzan, las iglesias van extendiendo el reino de Dios cuando hay unidad entre los que forman parte de esa iglesia. Todo se beneficia cuando hay unidad, todo. Y por eso cuando Jesús le dice a los líderes religiosos, ustedes no entienden lo que están diciendo. Satanás jamás va a estar dividido. Él sabe que si se divide va a ir a la ruina. Lamentablemente nosotros los seres humanos muchas veces no entendemos eso. Que la división es la causa de que nuestra familia, de que nuestro ministerio, de que nuestro trabajo esté en decadencia. Y Dios nos llama a hacer un alto hoy. Dios nos llama a hacer un lado el egoísmo. El egoísmo de pensar solo en mí. Y tomar la decisión de ponerme de acuerdo con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mi líder de célula o mi discípulo, porque es en ambas direcciones, ¿verdad? No solo es deber del discípulo vivir en unidad con su líder, sino es deber del líder vivir en unidad con su discípulo. Y de esa manera vamos a experimentar la bendición grande que Dios tiene para nosotros en este año 2022. Por el contrario, si nosotros permitimos la división, vamos a sufrir pérdidas, ruina, vamos a vivir circunstancias desagradables y dolorosas, porque la división siempre traerá decadencia sobre los grupos de personas donde entra. Así que podamos hacer realidad lo que Dios nos manda. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que vivan los hermanos juntos en armonía. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por traer revelación. Y esa palabra no es para otros, es para mí, es para nosotros. Tú nos llamas a examinarnos, que no demos cabida a la división en nuestro corazón, en nuestra mente. Y que si detectamos que estamos en desacuerdo con alguien, tenemos que hacer un alto y entender que estamos abriendo una puerta que traerá destrucción, que traerá desgracia sobre mi vida y aquellos que amo. Dios, te pido en el nombre de Jesús que nos hagas humildes, haznos humildes. Quita el egoísmo de nuestro corazón, que no busquemos lo propio, que busquemos el bien de todos, que pensemos en los demás, que podamos aprender a dialogar, que podamos construir acuerdos, que no seamos necios, tercos de encerrarnos en nuestra propia opinión y querer que se imponga nuestra opinión, sino escuchar a los demás y construir juntos para caminar todos en la misma dirección, con el mismo enfoque y poder avanzar tu reino, Señor. Perdónanos porque hemos consentido la división. Y ayúdanos, líbranos de eso, Señor. Líbranos de abrir esa puerta,
Pon temor en nuestro corazón de no consentir que el enemigo siembre la división entre nosotros, entre nuestra familia y aquellos que amamos y estimamos. Ayúdanos, Señor. Por eso hoy decimos no a la división y sí a la unidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que esa palabra llegue a nuestro corazón y que actuemos en base a ella. No lo tome en saco roto. Esta semana iniciamos la fiesta de las primicias, el sábado 15 de enero, a partir de las 5 de la tarde. Y están convocados para dar sus primicias las familias que empiezan con la letra A, B, C, D y E, hasta la E, de la A a la E. Todas las familias que su primera letra de su apellido familiar empieza en esas letras, necesitan llamar a la oficina de la iglesia a partir del miércoles, ¿sí? Mañana, miércoles, van a llamar y en horario de 9 a 3 de la tarde para que les asignen un turno. Porque no queremos que haya aglomeración en la iglesia, entonces para ir por turnos, recuerde que siempre buscamos que la iglesia sea un lugar seguro, que usted pueda venir a la iglesia sabiendo que las normas sanitarias vamos a respetarla. Entonces necesita llamar para agendar, para que le digan, usted va a las 5, o va a las 5:30, o va a las 6:20, o va a las 7 y tanto, etc. Entonces ese es, ahorita en esta semana solo van a llamar los de esas primeras 5 letras. Por favor, es muy importante. También les recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para las escuelas, para la Universidad de la Vida, para capacitación destino en sus 3 niveles y para la Escuela de Nuevos Profetas. Entonces le pedimos inscribirse. Es tiempo de inscribirse porque ya vamos a mandar a pedir los libros y necesitamos tener la cantidad de personas que van a estar en Universidad de la Vida, en capacitación destino y en la Escuela de Profetas. Así que eso es. Y también le recuerdo que el culto del domingo tenemos ahora dos, 11:30 de la mañana y 6:30 de la tarde, y además del culto en línea a las 6:30 de la tarde. Eso es los anuncios. Les damos un abrazo, les amamos y que cada día podamos escuchar y obedecer la voz de Dios. Que el Señor te muestre sus propósitos y que ese año 2022 tu prioridad y mi prioridad sea vivir en unidad, en mi familia, en mi célula, en la iglesia, en mi trabajo y en donde quiera que Dios me ponga. Que así sea. Saludos, un abrazo.